Hola, muy buenas tardes, estudiante un poquito retrasado en el día de hoy, por algunas cositas, pero no sin antes que pase el tiempo para pues dedicarles en el día de hoy la clase que corresponde a ya casi nuestra penúltima semana de este cuatrimestre en Derecho Romano 1. Sé que hemos atravesado por un zigzag, ¿no? En donde inicialmente sin prever lo que iba a suceder, pues iniciamos de forma presencial, pues en las clases, te recordarán, en nuestros salones de aula, nuestros salones de clases. Y bueno, hoy por hoy, pues ya casi finalizando el cuatrimestre, nos encontramos ya prácticamente terminando a 2 semanas de que concluya el mismo y también terminando esta parte finalmente de los contenidos que habíamos visualizado desde un inicio que pudiéramos abarcar y que bueno, gracias a la tecnología pues nos encontramos aquí tratando de cumplir con ustedes en lo mejor posible frente a la adversidad, frente a la situación que a todos nos está tocando y de alguna manera nos envuelve, ¿no? Eh, Definitivamente que ya casi terminando y culminando este material y haciendo una recopilación pues, de todo lo que hemos avanzado originalmente en la parte histórica, que es muy importante para ubicarnos en un contexto de cómo fue surgiendo el derecho en base al sistema romanista. En esta introducción, esas primeras 74 páginas que a ustedes les gustó tanto estudiar, de Eugene Petit. Posteriormente estudiamos el régimen de las personas y cómo cada individuo de la sociedad romana podía ser sujeto de derechos y qué derechos realmente le atribuían, y que eso estaba muy ligado al estatus que podía gozar una persona dentro de la sociedad. Pues ya hemos visto el estatus tanto de la libertad, el estatus de la ciudadanía, el estatus de la familia, y eso lo ubicaba en un rango de importancia dentro de la sociedad que le podía permitir ser actor partícipe de las decisiones principales de la comuna, ¿no? Ya después de ahí, pues culminando con el régimen de las personas, vimos la semana pasada y que fue algo bastante breve y puntual, que quería abordarlo, que es el tema sobre el régimen de las cosas que afectan el patrimonio. Y ustedes han de estar entregando durante esta semana un pequeño cuadro sinóptico o mapa conceptual, como les sea más fácil para ustedes, para describir cómo los romanos, dentro de esa amplia clasificación de las cosas, catalogaban cada uno de estos bienes y cuáles podían ser objeto de propiedad, de posesión, de que, cuáles podían entrar al patrimonio de una persona, cuáles no podían entrar al patrimonio de una persona. Y esto es importante para poder descifrar en cuanto a los objetos y los bienes a los cuales van a recaer el ejercicio de un derecho, cuáles entraban dentro de qué categoría, ¿no? Y así efectivamente hacer efectivo el cumplimiento y la persecución de los derechos. Bueno, haciendo este pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que hemos visto durante esta semana y ya casi terminando, toca en esta ocasión abordar un tema que, si bien es cierto no es muy largo, pero en ocasiones se comporta de una manera densa, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más sencillo en cuanto a las ideas para tener una claridad de los conceptos que vamos a abordar hoy. Y es que fundamentalmente, luego de haber visto el régimen de las cosas en su libro de Eugene Petit, por lo menos en la edición tradicional, la de la pasta dura, nosotros vamos a ver desde la página 173 a la 182 los
el contenido que aborda o trata de explicarnos en qué consiste un negocio jurídico. Nosotros estamos hablando de derechos, ¿no? De derechos, de situaciones en las que una persona puede ser titular de un derecho, ¿no? Ser objeto de un derecho. Pero esta temática no puede entenderse sin la idea más elemental de que, si bien es cierto, hemos aprendido hasta ahora que el derecho es un conjunto de normas que buscan regular el comportamiento de las personas en una sociedad, ese conjunto de normas nos viene a constituir en la parte objetiva del derecho. Es decir, sabemos que existe una norma que confiere o reconoce alguna atribución, alguna facultad, algún derecho, para que los asociados entonces puedan ampararse en esa norma y buscar la satisfacción de eso que contempla o prevé la norma. Ese derecho que contiene es la forma objetiva del derecho, ¿no? Ahora bien, usted puede tener la Constitución, por ejemplo. La Constitución consagra el derecho a la educación, ¿vale? Está consagrado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿vale? Por estar en la norma, es la parte objetiva de que todas las personas que cumplimos con los requisitos que establece la ley, la norma, podemos aspirar a ese derecho objetivo, ¿vale? Bien. Pero resulta que el derecho también tiene un elemento subjetivo, ¿no? Una parte subjetiva que se enfoca más en el elemento humano, en el elemento del sujeto de derecho. Hay un sujeto que puede ser activo y puede haber un sujeto que es pasivo. Un sujeto activo que es el titular, el que puede reclamar, el que puede actuar, ¿no? Activamente en la persecución de su interés, su derecho, su necesidad, ese derecho que la norma objetiva reconoce. Pero también hay un sujeto pasivo, que es el que se ve obligado a cumplir con la norma, es el que se ve obligado a cumplir con lo que la ley ha definido que hay que cumplir. Es la parte subjetiva pasiva, el que soporta la carga de tener que cumplir con lo que la norma establece. Ahora bien, esta distinción de la parte subjetiva del derecho, a lo que llaman los autores pandectistas el derecho subjetivo, tiene dos aristas o trata de explicarse de acuerdo a dos vertientes o dos corrientes, ¿sí? Por un lado, vamos a encontrar que el derecho subjetivo es visto como una potestad del querer, parte de la voluntad del individuo. Si yo quiero o no quiero ejercer mi derecho, que ya la ley me lo reconoce, pues eso no sale más allá de mi esfera de voluntad, de mi fuero interno o de mi libre disposición, de mi autonomía. Es la potestad de querer ejercer el derecho. Esa es la parte subjetiva. Es una parte subjetiva que definitivamente es la que prevalece en la mayoría de las situaciones jurídicas. Yo puedo decidir si quiero o no ejercer mi derecho. Esta corriente fue respaldada por uno de los pandeístas alemanes de la escuela pandetista, von Hering, que, si bien es cierto, los romanos no conceptualizaron esta parte, porque este tema de los derechos subjetivos, porque los romanos, cuando se va creando el derecho, ellos simplemente se enfocaban en los hechos que ocurrían y que eran necesarios regular, ¿no?
y atribuirles alguna condición jurídica a los hechos que se van dando a lo largo de la convivencia de la sociedad. Pero esa parte subjetiva, esa parte de la voluntad del querer del sujeto, si quiere o no quiere ejercer su derecho, los romanos no entraron a fondo en describirlo o analizarlo como teoría. Ellos fueron más de la escuela casuística y así como se daban las situaciones que ameritaban regular, pues así mismo creaban la ley. Sin embargo, los alemanes, con muchos años posteriores, ya después de la caída del Imperio Romano, tanto de Oriente y de Occidente, ya en casi nuestra época moderna, los alemanes, dentro de esta escuela pandetista, que también tienen una influencia del sistema jurídico romanista, comenzaron a darle forma y comenzaron a conceptualizar el argumento del derecho subjetivo. Y es ahí donde Jering define que el derecho subjetivo depende mucho, en la gran mayoría, de la voluntad, de la potestad del querer. Si el individuo desea o no cumplir con su facultad o su derecho. Sin embargo, esta corriente del derecho subjetivo, de tratar de entenderlo desde el punto de vista de la voluntad del sujeto, se, se le escapa un elemento que también se ve en la sociedad y que de alguna manera la simple voluntad del querer no lo explica, ¿no? O no lo contempla. Y es que hay situaciones en la vida en donde por más que usted tenga la voluntad del querer, la persona o el individuo no puede actuar en función de esa voluntad del querer, porque de alguna manera o la ley no le reconoce una capacidad jurídica para actuar, o de alguna manera se ve previsto de una incapacidad para actuar. Pero sin embargo, esos dos hechos de que no tenga la capacidad o se vea incapacitado, no deja, no deja a un lado la posibilidad de que requiera de cierta protección. Ejemplo, los niños o los infantes, los menores de edad, un nascituru, es decir, un bebé concebido pero no nacido. Nadie puede negar que tiene derechos. Los niños tienen derechos, pero los niños no pueden actuar por sí solos para reclamar ese derecho, porque no cuentan con la capacidad legal para actuar. Ellos tienen que ser representados a través de sus padres para poder ser beneficiados o ser benefactores de ese derecho. Ahora bien, entonces, si eso es así, la voluntad no basta para poder hacer ejercicio del derecho, porque si en el caso de un niño no lo puede hacer, significa que también puede haber otras situaciones en donde la voluntad no es suficiente. Entonces ahí nos vamos a encontrar con la segunda corriente del derecho subjetivo, que trata de entender el derecho subjetivo dentro de un negocio jurídico. Y es que el derecho subjetivo no solamente se centra en la voluntad del querer, sino que también vela por el interés protegido de aquellos que no pueden valerse de su propia voluntad. Y es ahí donde entramos en las circunstancias en donde es necesario proteger los intereses de los menores, proteger los intereses de los adultos que no pueden valerse por sí solos, proteger los intereses de un pupilo, de un curador. Habíamos hablado de la figura de los pupilos en la curatela y en la tutela, velar por los intereses también de los enfermos. Entonces, el derecho subjetivo no solamente se va a limitar en la condición de el simplemente querer de la persona, porque yo quiero o no quiero, no simplemente se agota en la voluntad, sino que también abraza la teoría de que el derecho subjetivo también contempla los intereses que han de protegerse. Y es ahí donde Hegel, que es el otro alemán que defiende esta teoría, explica pues que el derecho subjetivo no se limita a la simple voluntad y también contempla la posibilidad del interés protegido. Muy bien. Ahora,
teniendo de referencia estas dos vertientes, digamos, estas dos corrientes que no podemos perder de vista, que el derecho subjetivo en sí es esa potestad que pueda uno tener de ejercer el derecho o no, o la protección de un interés superior, va a entrar en efectividad cuando realmente surja el derecho o realmente exista algún derecho que reclamar. Yo puedo tener mucha voluntad, pero si no hay nada que me objetivamente me atribuya una facultad o un derecho, la voluntad no tiene cómo actuar. Eh, digamos que, por buscar un ejemplo, yo puedo tener el derecho de querer utilizar, por poner un ejemplo, de querer utilizar el área social de un condominio, ¿no? Y sabemos que todos los copropietarios de un condominio, de una propiedad horizontal, tienen el derecho de utilizar el área social. Y yo quiero hacerlo. Pero, ¿qué resulta? Yo no vivo en un PH, yo no vivo en un condominio. Entonces, ¿cómo yo voy a disfrutar de la área social de un condominio si a mí el derecho no me asiste, si yo no soy parte de los copropietarios? Puedo tener la voluntad, pero objetivamente hablando, yo no formo parte de ese conglomerado de personas que le asiste el derecho objetivo de poder beneficiarse de una área social de propiedad horizontal. Entonces, habrán circunstancias en las que por mucha voluntad que uno tenga, el derecho no te asiste, o al revés. Por mucho derecho que te asiste, aún teniendo la voluntad, no tienes la posibilidad de defenderte o de ejecutarlo. ¿Y por qué? Porque quizás el derecho, objetivamente hablando, no te asiste porque no tienes esa potestad, o simplemente el derecho aún no ha surgido, no ha nacido. ¿Me explico? A ver, vamos a ver con calma. Y vamos a ir, y aquí es donde viene la parte densa que les comentaba del negocio jurídico. Y esto es como un efecto cascada. Para poder llegar a explicar lo que es el negocio jurídico, tengo que partir desde el origen y desde el inicio, un punto de partida. Y es que para yo poder ejercitar o ejecutar un derecho, subjetivamente hablando, frente a una normativa que me concede esa potestad y queda en mí si quiero o no ejecutarla, primero la norma tiene que existir. Objetivamente tiene que existir, pero ¿de dónde surge la necesidad de crear una norma? Bueno, para que un derecho pueda surgir o pueda nacer, digámoslo así, tiene que haber un precedente que nos lleve a legislar o a regular algún comportamiento o algún evento o algún acontecimiento que se dé en la sociedad. Es decir, para que surja el derecho, precedentemente tiene que existir un hecho. ¿Y el hecho qué es? Bueno, los hechos son acontecimientos que pueden ser generados por la naturaleza, por el ser humano, pero que provocan y hacen surgir relaciones de derechos. Es decir, de un hecho, de un acontecimiento, ya sea que su origen sea natural o provocado por el hombre, ese acontecimiento tiene que dar como consecuencia o como resultado el surgimiento de un derecho, ya sea un derecho objetivamente hablando, y que por existir objetivamente hablando, entonces vendrá la potestad de querer del individuo de perseguirlo, ejecutarlo, ejercerlo. Entonces, para que exista un derecho objetivo, es decir, que exista un derecho positivo que a todos nos abrace, bueno, da en la Constitución el derecho a la educación, bueno, pero para que exista el derecho a la educación tuvo que haber un evento precedente. Bueno, el evento precedente es que el ser humano necesita
formarse, necesita estructurarse, necesita recibir un adiestramiento, un entrenamiento, una formación, una educación. Porque antes nos comportábamos como animales, como bestias. Bueno, hay que educar nuestras emociones, educar nuestros razonamientos, crear conocimiento, etcétera. Hubo un evento precedente que nos llevó entonces a conjeturar en una normativa objetiva el derecho a la educación, por ejemplo. Una vez que está el derecho objetivamente estipulado en una norma, cada uno de los asociados entonces vamos a reclamar el cumplimiento de ese derecho que me pertenece. Yo tengo el derecho de educarme, usted tiene el derecho de educarse. Es por poner un ejemplo, ¿no? Ahora bien, los hechos, los acontecimientos que dan o que provocan el surgimiento o el nacimiento de un derecho pueden ser de distinta naturaleza, pueden tener diferentes naturalezas. Por ejemplo, hay hechos que provienen de la naturaleza. Por ejemplo, las estaciones del año, una tormenta, una sequía, un aluvión, el cambio del cauce de un río, la muerte, un nacimiento, el aleteo de una mariposa, un huracán, el simple amanecer o el simple ocaso del día, la noche, etcétera. Fenómenos de la naturaleza, pero muchos fenómenos de la naturaleza no tienen los mismos efectos. A mí, ¿en qué efecto jurídico nos puede provocar el aleteo de una mariposa? Por ejemplo, el aleteo de una mariposa, simplemente el aleteo de una mariposa. Pero si comparamos un hecho natural, como por ejemplo un terremoto, que con ese terremoto hay catástrofe, esa catástrofe trae consigo ciertos efectos jurídicos. Puede haber muerte, puede haber lesiones, puede haber destrucción del patrimonio, trae otro efecto jurídico. Pero esos eventos de la naturaleza van a tener una categoría de importancia dependiendo si provocan o no provocan efectos jurídicos. Si el hecho de la naturaleza no provoca efectos jurídicos, pues simplemente se queda como un hecho más, un hecho de la naturaleza normal. Es un hecho, punto. Sin embargo, si el efecto o el hecho de la naturaleza provoca un efecto jurídico, por ejemplo, el nacimiento de una persona o la muerte de una persona, ¿no? Entonces, por más que sea, puede provocarse a través de la naturaleza estos acontecimientos, pero estos acontecimientos sí traen consigo un efecto jurídico, una consecuencia jurídica del evento que está sucediendo. Cuando eso ocurre, cuando un hecho de la naturaleza tiene un efecto jurídico, entonces lo conocemos como un hecho jurídico, algo diferente, ¿vale? Bien, un hecho jurídico. Ahora bien, resulta que si bien es cierto hay hechos naturales, normales y hechos jurídicos que producen esos efectos, también tenemos que considerar un elemento importante y es el que también nos atribuye a nosotros este punto de la situación del negocio jurídico. Y es que hay muchos eventos o acontecimientos que pueden ser provocados voluntaria o involuntariamente por la fuerza o la actuación del hombre. Y es que por las decisiones que toma un ser humano o por las actuaciones que toma el hombre, esos hechos o acontecimientos pueden tener una consecuencia jurídica ulterior. Siendo así, si hay eventos o acontecimientos que son provocados por las acciones del hombre, entonces el hecho jurídico ya va a tomar otro ángulo
de estudio y va a tomar otro cariz, ¿no? Otro cariz. Y es que ahora el hecho jurídico, si interviene la fuerza del hombre o hay una intervención del ser humano, ya el hecho jurídico deja de pasar de hecho jurídico y se transforma en un acto jurídico. El acto jurídico es todo acontecimiento en el cual está presente la voluntad y la libertad del hombre. Ahora, esa voluntad y esa libertad puede ser intencional o no intencional. Ya ese es otro punto que tenemos que analizar. Si la actuación del hombre fue voluntaria o no fue voluntaria, o si la hizo a través de un tercero, ocurrió a través de un tercero. Por ejemplo, un accidente. Nadie quiere chocarse, pero ocurren los accidentes. Y no hay la voluntad de causar daño, pero se causó daño a través de un accidente. Entonces eso se llama un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el evento o el acontecimiento que surge lleva presente la lleva presente el elemento humano de voluntad. Ya sea que no se quiso o sí se quiso, pero hubo una actuación humana. Entonces el acto jurídico prevé la presencia de la manifestación de la voluntad o prevé la actuación del ser humano. Ahora bien, como les decía, hay actuaciones del ser humano que son voluntarias, pues son intencionadas, y otras que no son intencionadas. En ambos casos, la actuación del ser humano de alguna u otra forma va a acarrear efectos y consideraciones y consecuencias jurídicas. Ahora bien, hay actos humanos o actos jurídicos que a partir de la voluntad de las partes o de los intervinientes, asimismo van a pactar las consecuencias, los efectos jurídicos que se persiguen. Ejemplo de esto, los contratos. En un contrato hay un acto, una actuación del individuo en donde va a pactar con otra persona las condiciones del contrato, y entonces eso nos trae, por ejemplo, unos efectos jurídicos, ¿no? Bien. Pero hay actos jurídicos que previamente están contemplados por la ley. Y no es que hasta el momento en que la persona o el ser humano o el individuo cumple con las condiciones que ha previsto la ley. Por ejemplo, si nos vamos a la esfera de lo penal, ustedes van a encontrar en el delito de homicidio, dice el delito del Código Penal que el que provoca la muerte a otra persona tendrá la sanción de 5 años de prisión. Ahora mismo esa es la norma objetiva, pero hasta que una persona no cometa el supuesto que está contemplada en esa norma, no nace a la luz o no nace a la vida jurídica el derecho subjetivo de perseguir a ese que provocó la muerte a otra persona. Entonces, estos actos jurídicos que ya están previstos en la ley también son un ejemplo de situaciones en donde se pueden transformar en negocios jurídicos. Y es ahí a donde quiero terminar. El acto jurídico en el cual está esencialmente dominado por la voluntad del individuo, puede ya constituirse en un negocio jurídico como tal, desde el momento en que concebimos que el negocio jurídico es esa manifestación de la voluntad previamente contemplada en los requisitos y límites que la ley dispone o establece, y que a la vez esa manifestación de voluntad provoca los efectos jurídicos de aquel que la realiza. Ejemplo, los contratos, por poner una situación.
Yo expreso una voluntad que ya previamente la ley contempla dentro de unos parámetros. Y aún cuando la ley contempla los parámetros y los requisitos, mi voluntad se materializa, se concreta y produce los efectos que yo persigo en mi declaratoria de voluntad aún y que está contemplada como un supuesto en la ley. Y logro el negocio jurídico que busco. Entonces el negocio jurídico es como una ecuación en donde usted le agrega su voluntad, le agrega los requisitos y límites que la ley prevé y que le da como resultado, a pesar de esa mezcla, de los efectos y del resultado que usted busca y persigue. Eso al final es un negocio jurídico. Cuando hablamos de contratos, cuando hablamos de delitos, cuando hablamos del cuasicontrato, de los cuasidelitos, etcétera, las manifestaciones unilaterales de voluntad, pero que tiene una consecuencia hacia terceros, de eso se encarga el negocio jurídico. Se encarga de estudiar entonces la voluntad manifestada a través de un testamento, una sucesión, o a través de una donación, o a través del contrato en sí. Es ese ligamento que hay entre la potestad del querer o la necesidad de proteger un interés dentro de mi fuero interno, de mi derecho subjetivo, que ya previamente la ley contempló, y que además de todo eso, logramos los objetivos y los resultados que perseguimos. Espero haberlo explicado con mucha sencillez y espero que se capte bien la idea de lo que es el negocio jurídico. No obstante, en la página, como les señalé, de la 173 a la 182, inicialmente en esta parte, del Eugene Petit, ¿no? En el Eugene Petit, que ya ustedes conocen, que es nuestro texto Biblia de cabecera, y que me refiero a este de la pasta dura. Ahí vamos a encontrar y van a poder encontrar mayor información para aclarar más los conceptos o espero haber cumplido con la misión de explicar de una manera sencilla este tema. Sin embargo, todavía nos va a faltar un punto adicional con respecto a los negocios jurídicos y con lo cual vamos a concluir este cuatrimestre con la teoría del negocio jurídico y que será ya para finalizar la próxima semana. Ya después de la próxima semana vendrá ya nuestra evaluación final de examen final y que yo les voy a indicar cuáles van a ser las instrucciones para tal efecto. Y espero que sí estén entregando todas sus asignaciones porque hemos adecuado nuestra base de tareas parciales para entonces cumplir también con sus evaluaciones. Sin antes, pues ya para despedirme momentáneamente en nuestra penúltima clase, deseándoles que se encuentren bien, bien de salud, cumpliendo con las normativas de las autoridades sanitarias y deseando volverme a conectar con ustedes la próxima semana para darnos ya la última clase formal antes del examen final. Así que ha sido un placer volverlos a contactar. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.